Bueno, voy a leer el ejercicio. Hallar las proyecciones del cuadrado ABCD contenido en el plano que le contiene la línea de tierra y forma un ángulo de 30 grados con el plano horizontal, sabiendo que la diagonal AC es una recta de perfil. El punto A dista de la línea de tierra 6 unidades. El punto C dista del plano vertical de proyecciones 9 unidades. El punto B tiene la menor abscisa posible. Y el dato es B5 incógnita incógnita. Tiene 5 de abscisa al punto B. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio. Tenemos aquí el origen y esta recta es la LT, simboliza la LT. Eh, Tenemos como dato B, el punto B que nos dice que tiene 5 incógnita incógnita, o sea, nos da solamente su abscisa, ¿sí? Aquí 5 unidades. Entonces, vamos a irnos por parte. Dice lo primero, el cuadrado ABCD, o sea, los puntos A, B, C y D, se encuentran en un plano que le contiene a la línea de tierra y forma 30 grados con el plano horizontal. Entonces, lo que nos conviene ver es ese ángulo en verdadera magnitud, ¿sí? Y la única vista en la cual podamos ver un ángulo de un plano con el plano horizontal en verdadera magnitud, eh, es aquí visto en tercera vista. ¿Por qué? Porque le tiene que contener a la LT. Y si nos fijamos, si hacemos un cambio de plano en tercera vista, ¿sí? La LT lo observamos como un punto, ¿sí? Y trazamos una auxiliar perpendicular aquí, ¿sí? Y la LT entonces vemos como un punto, el plano horizontal lo vemos aquí representado y aquí vemos el plano vertical. Entonces, el ángulo que forma ese plano con el plano horizontal aquí se va a ver en verdadera magnitud porque ese plano le tiene que contener a la LT que es una recta, o sea, tiene que pasar por este punto y tiene aquí que formar 30 grados, ¿sí? Entonces, trazamos el ángulo aquí, 30 grados, ¿sí? Y tiene que tener esa dirección el plano P. Entonces, el plano P le contiene aquí la línea de tierra, ¿sí? Esto es realmente una recta, pero visto como un punto por el cambio de plano porque estamos viendo de perfil, ¿sí? Y forma 30 grados aquí con el pH, entonces aquí se ve en verdadera magnitud de la parte de el plano, ¿sí? Después nos habla que la diagonal AC es una recta de perfil, entonces los puntos A y C aquí, vamos a ver, la diagonal AC aquí, vamos a ver en verdadera magnitud cuando lo grafiquemos. Dice, el punto A dista de la línea de tierra 6 unidades. Entonces, si aquí está la línea de tierra visto como un punto, el punto A va a estar en una silla de 6 unidades alrededor aquí de la LT. ¿Sí? En el espacio sería esto un cilindro, ¿verdad? Pero visto de perfil, esto se ve solamente como una circunferencia, porque el eje que es la LT lo vemos aquí como un punto, ¿sí? Ahora, el plano aquí tiene que contenerle A, porque le contiene el cuadrado y el cuadrado y A es un punto del cuadrado, ¿sí? Y también tiene que estar en esta silla, entonces el punto A tiene que estar en su intersección. Bien, entonces aquí ya tenemos A. Después nos habla que el punto C dista del plano vertical de proyecciones 9 unidades. ¿Sí? ¿Qué sería la distancia del plano vertical de proyecciones? Sería el alejamiento. La distancia aquí al plano vertical nos da el alejamiento del punto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que trazar aquí, una recta aquí de alejamiento 9 unidades. ¿Sí? Entonces vamos a rebatir aquí a tercera vista. Mira, esto se puede hacer de dos maneras. Se puede trazar aquí una recta con un ángulo aquí de 45 o se puede poner centro en LT aquí y este radio y va a coincidir también en este punto. De las dos maneras es válido. Vamos a decir que esto es CO, o sea, donde está el punto C, visto aquí en la recta de perfil. Y para determinar el punto C en el plano, lo que tenemos que trazar es una recta aquí, perpendicular aquí, ¿sí? Que simbolice la línea del auxiliar aquí de ese y donde esa recta auxiliar que le contiene a C se corta con el plano P, tenemos el punto C, ¿sí? Porque el punto C, acuérdense que es un punto del plano, ¿sí? Pero también tiene que tener respecto aquí al plano vertical, esta distancia tiene que ser de 9 unidades. Vimos aquí que rebatimos este punto así para medir aquí esta distancia de 9 unidades. Entonces tenemos ya el punto A y el punto C.
Coincidentemente esto es una recta de perfil, o sea que AC aquí se ve en verdadera magnitud, ¿sí? Y esto es muy importante por lo siguiente, ¿sí? Si AC es la diagonal de un cuadrado, la otra diagonal BD, ¿sí? Tiene que ser perpendicular a AC por su punto medio, ¿sí? Y como esto está de perfil y una recta aquí perpendicular a esta recta de perfil y sobre este plano, entonces va a pasar por su punto medio, ¿sí? Y va a ser perpendicular y en este caso vamos a ver aquí como un punto, ¿sí? Entonces la recta BD, aquí vamos a ver como un punto que pasa por el punto medio aquí de AC. Ahí está BD. Para entenderlo un poco mejor, voy a hacer un cambio de plano, ¿sí? Tal que podamos verlo en verdadera magnitud para que puedan entender un poco a lo que me estoy refiriendo, o sea, para que puedan entender mejor. Entonces voy a hacer un cambio de plano aquí, L2T2, aquí está mi nueva línea de tierra, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a llevar línea de referencia, tanto para A como para C. Llevo línea de referencia para A y para C. Ubico un punto A y un punto C. Eh, Esto yo lo hago de manera a poder respaldar esta elección aquí porque quiero que entiendan nomás. Como esto es una recta de perfil, estas distancias tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, esta distancia que está aquí, yo tomé nomás una auxiliar, o sea, una de referencia, porque lo único que va a variar es la posición donde se encuentra AC. O sea, AC puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, pero no va a variar realmente el ejercicio en ese sentido. Entonces, yo tengo AC, ¿sí? Voy a ubicar aquí AC y ubico su punto medio y trazo una circunferencia eh, y la perpendicular ahí por su punto medio. Trazo aquí la circunferencia para poder construir mi cuadrado. Del punto medio, esta es la recta mediatriz, ¿sí? Es perpendicular por su punto medio y estas distancias tienen que ser iguales. Las distancias del centro a los vértices tienen que ser la misma. Entonces aquí tenemos B2 y aquí tenemos D2. Entonces para eso tracé la circunferencia, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro cuadrado en verdadera magnitud, ¿sí? Ven cómo la otra diagonal BD es perpendicular aquí por su punto medio, ¿sí? Y estas distancias son iguales, ¿está bien? Entonces, si yo me tocaría de nuevo de rebatir este punto aquí, ¿sí? Yo tendría que trazar aquí y entonces esta perpendicular aquí a la nueva LT justo pasaría aquí por el punto BD, ¿sí? Para ejemplificar un poco mejor nomás este punto BD, que es el punto medio, ¿sí? Y como está sobre este plano, ¿sí? Sobre este plano, entonces tiene que ser un punto, nada más, ¿sí? Y eso era para entender un poco mejor lo del punto BD. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, entonces voy a rebatir aquí el plano P, ¿sí? De tal manera que el plano P coincida con el plano horizontal, ¿sí? Para que yo aquí en mi plano horizontal pueda verlo en verdadera magnitud, ¿sí? Porque yo tengo que tener las proyecciones de este cuadrado. Tengo aquí las direcciones, el punto B ya lo puedo determinar, pero todavía no tengo las abscisas, entonces me conviene ver aquí en verdadera magnitud, ¿sí? Para poder tener también las abscisas de los puntos. ¿Por qué? Imagínense un punto aquí de este plano, ¿sí? La abscisa es la distancia del origen, ¿sí? Pero como este plano aquí tiene esta dirección, que se forma un ángulo aquí con el plano horizontal, al yo aquí rebatir, o sea, al coincidir aquí con el plano horizontal, la abscisa no va a cambiar, ¿sí? Entonces, lo que yo vea en verdadera magnitud, ¿sí? La abscisa va a coincidir con la proyección, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es rebatir este plano P acá sobre el plano horizontal. Voy a trazar aquí circunferencia, vamos a trazar toda la circunferencia, ¿sí? Entonces, realmente tengo que trazar hasta aquí, entonces ahí me determina AH, y hasta aquí, ahí me determina CH, ¿sí? Pero como yo lo quiero ver aquí en mi geometral, tengo que volver a eh, o sea, de rebatir respecto a la LT. Entonces estas circunferencias aquí van a coincidir, ¿sí? Entonces de acá traigo hasta acá, ¿sí? Y entonces lo que yo veo aquí, voy a estar viéndolo en verdadera magnitud. Trazo acá la línea de referencia para A y para B, ¿sí? Entonces el punto A y el punto C aquí lo voy a tener en verdadera magnitud.
Entonces, voy a A. Lo que yo conozco hasta ahora, lo único que conozco es la abscisa del punto B. Y aquí tiene que estar la abscisa del punto B, ¿sí? Pero también sé que el punto B aquí está en verdadera magnitud. Puedo rebatirlo junto con el plano de esta manera. Y aquí en este punto, ya que lo rebatí, aquí en este punto tiene que estar el punto B en verdadera magnitud, ¿sí? Aquí yo hice coincidir este plano acá con el plano horizontal, ¿sí? Entonces, si BD está acá, hice coincidir aquí con el plano horizontal y tiene que estar sobre la misma abscisa. O sea, ahí está el punto B. Siguiendo la misma lógica de construcción de un cuadrado, como esto que está acá se ve ya en verdadera magnitud, lo que me toca es construir el cuadrado, ¿sí? Entonces hago aquí una circunferencia, aquí va a estar el punto A y aquí el punto C. Porque esta distancia que está aquí, esto está en verdadera magnitud, ¿sí? También esto que está aquí está en verdadera magnitud. Entonces lo que yo hice nada más es, yo sé que AC tiene que estar perpendicular a BD, ¿sí? BD aquí vemos como un punto. Entonces cuando yo rebato aquí, la recta BD, ¿sí? Aquí va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque está como un punto aquí. Entonces aquí va a ser horizontal. Entonces la recta que le contiene a AC, a la diagonal AC, va a ser perpendicular a la horizontal. Va a ser aquí perpendicular. ¿Y a qué distancia? Podemos quitarlo de dos maneras. Podemos quitarlo aquí, ¿sí? Esta distancia, que es B hasta M2, esa es una. O esta distancia aquí, que es la misma, ¿sí? BD. Como es un cuadrado, entonces no hay problema. Voy a trazar el mismo tipo de construcción que hice aquí. Voy a hacer la circunferencia. Y entonces ahí, interceptando aquí las dos diagonales, AC y BD, en este punto entonces tiene que estar D, ¿sí? Y ahí ya tengo mi cuadrado en verdadera magnitud, ¿sí? Esto es exactamente igual a esto, está aquí solamente girado por el cambio de plano que hice. Voy a quitarle aquí la marca de la verdadera magnitud para que no se me encime tanto mi dibujo, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí mi cuadrado en verdadera magnitud. Entonces lo que me queda es buscar las proyecciones, o sea, de rebatir esto aquí y buscar las proyecciones. Para ello, voy a A. Estos son los puntos en verdadera magnitud. Entonces, su proyección horizontal tiene que estar aquí en la perpendicular. Esta tiene que ser su alejamiento. Aquí en la perpendicular, esto tiene que ser su alejamiento. Entonces voy a trazar para todos los puntos. Para el punto A, para el punto B y para el punto C. Entonces, aquí trazo para A, línea de referencia. Circunferencia puede ser desde la LT hasta esta distancia. O recta de 45 grados. Da lo mismo. ¿Sí? También hago lo mismo para B. ¿Sí? Perpendicular, línea de referencia. Aquí distancia, o sea, circunferencia respecto a LT aquí. O recta de 45, está lo mismo. Aquí tiene que estar RA, ¿sí? Y aquí debería de estar RB y RD. No se ve nomás, pero RD, B y RD. Entonces, A, para rebatir A, línea de referencia, circunferencia, bueno, A tiene que estar aquí, en esta recta, ¿sí? Y B tiene que estar aquí sobre esta recta y C sobre esta que ya habíamos tenido de dato, ¿sí? Entonces A tiene que estar aquí, B y D aquí, y aquí tiene que estar C. Tenemos hasta ahora la abscisa de B, que ya era dato, ¿sí? Entonces B tiene que estar aquí sobre esta abscisa, pero también aquí sobre este alejamiento. Entonces el punto B tiene que ser su intersección. Y aquí tenemos entonces ubicado el punto B, ¿sí? Para el punto A tiene que estar aquí, esta línea de referencia, tiene que estar el punto A, entonces tiene que estar aquí en su intersección, ¿sí? Esta línea de referencia también es válida para C, porque esto es perpendicular, acuérdense. Esto es una recta vertical, entonces también aquí en la intersección con RC tiene que estar el punto C. Y me queda el punto D, que tiene que estar sobre la misma referencia de B. Entonces, trazamos aquí la abscisa, ¿sí? Y en su intersección
tenemos el punto D. Y aquí ya tenemos ya la proyección horizontal del cuadrado. Ahora tenemos que hacerlo con la vertical, ¿sí? Para la horizontal es así, bajar línea de referencia, circunferencia, traer recta. Y para la vertical es directamente trazar las rectas, ¿sí? Trazo aquí con BD respecto a C y A. Entonces, ¿sí? Para el punto A, tiene que estar aquí, en la intersección de esta recta, ¿sí? Con la abscisa de A, tiene que estar el punto A', ¿sí? La intersección de C, aquí, de la cota de C, con la línea de referencia de C, tiene que estar el punto C', ¿sí? Y para B y para D, la intersección aquí de la recta BD, ¿sí? Tiene que estar entonces el punto B' y el punto D'. Y vemos B' y D'. Y aquí tenemos entonces la proyección vertical. Para ver un poco mejor el gráfico, vamos a unir los puntos. Aquí tenemos la proyección horizontal y aquí tenemos la proyección vertical del cuadrado. Y ahí tenemos finalizado nuestro ejercicio. Tenemos las dos proyecciones del cuadrado.